partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos llegando a ustedes en nuestro espacio semanal, nuestro acostumbrado espacio semanal desde hace ya, en este quinto año, a través de la emisora pionera de la radio difusión venezolana del espacio radioeléctrico, Radio Caracas, Radio RCR 750, junto con la emisora que se escucha y se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden seguir y ver en YouTube, nos pueden seguir y ver a través de rcr750.com y en Periscope nos consiguen en RCR750. Antes de darle la palabra a nuestros invitados para que nos presenten un hermosísimo proyecto trabajado en contextos de pandemia, dos o tres cositas. La persecución a las ONG en Venezuela arrecia. Lo que ha ocurrido con Azul Positivo en el Zulia es preocupante, lo mismo con Provea. Hay que defender esas ONG que han hecho una labor humana preciosa, levantando información, asistiendo a los necesitados en alimentos, medicina, formación, etc. Los ataques a la libertad de expresión continúan, a toda la prensa que ha venido levantando información, aireando y ventilando públicamente los asuntos que conciernen a la sociedad, el desfalco, el robo, etcétera, etcétera. Decirles también que el 11 de febrero tendremos un encuentro para abordar cómo aprovechar las diásporas, la venezolana, la nicaragüense, las diásporas regionales, para impulsar procesos de integración, ¿no? Para convertir ya el éxodo en todo lo positivo que es toda diáspora, porque genera riqueza y reduce la pobreza global. Y comentarles que ya tenemos en mano, vamos a tener en mano en los próximos días la tercera edición de La Voz de la Diáspora en Colombia, con Unión Editorial Colombia, datos actualizados de la diáspora hoy en más de 6.300.000 venezolanos en 300 ciudades y 90 países, con palabras generosas de nuestra compañera Thais Peñalver, de Moisés Naín y de la directora del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, Francesca Ramos Piznataro. Pero hoy tenemos dos invitados que son además fotógrafos, son publicistas, diseñadores gráficos con una amplia experiencia. Ya les voy a presentar a cada uno. Han hecho un proyecto bellísimo que se llama Aislamiento, lleno de imágenes, y yo quisiera que después ellos nos comenzaran a contar, pero déjenme primero presentarlo. Claudia Leal es de alguna manera la editora del asunto, entiendo, si no me corrigen, por favor, si me equivoco, es diseñadora gráfica, ilustradora, y además es la coordinadora de la editorial que edita el proyecto, que es Editorial Rabipelao, un nombre muy venezolano. Y está también con nosotros el querido Rodrigo Márquez. Él es escritor de ciencia ficción y poesía, fotógrafo, es publicista, y luego hay otros autores que no nos van a poder acompañar por distintas razones, además por un problema también de espacio y tiempo. Alex Rafael, Héctor, me corrigen por favor, Héctor Caraballo, Romina y aquí anoté algo. Reinaldo. Ok, Reinaldo Adrema. Bueno, entonces de verdad que gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Y lo que sí quisiéramos es que nos echen el cuento
de cómo nace ese proyecto, por qué nace ese proyecto, qué consiste ese proyecto, porque hay dos ejes fundamentales. Son venezolanos, están en diáspora, pero además creo que todos son alumnos de un excelente profesor de fotografía. Entonces yo quisiera que nos contaran a toda nuestra audiencia global cómo hicieron, qué hicieron, por qué lo hicieron. Vale. ¿Quién arranca? Bueno, si quieres empiezo y tú Vale. me caes en cualquier momento, claro. Vale. Bueno, nosotros, bueno, quizás el empezar por el principio, hace más de 10 años ya, bueno, en el 2009 nos conocimos estudiando en la California, en la Escuela de Fotografía de Roberto Mata, y de alguna manera todos como empezamos alrededor del mismo momento, ¿sabes? Y pasaron un par de años, todos hicimos varios cursos en la escuela, y bueno, como ha pasado con tantos venezolanos, poco a poco nos fuimos yendo y de alguna manera separándonos, pues cada quien formó su vida en la ciudad en la que se mudó. Yo estoy en Londres, Claudia está en Madrid y los otros fotógrafos están en distintas ciudades en Estados Unidos, México, Francia. Y bueno, cada quien hizo su vida y después, en el 2020, hace casi un año ya, nos cayó la pandemia y un buen día a Reinaldo Odreman se le ocurrió ponerse en contacto con los panas fotógrafos y preguntarnos qué estábamos haciendo, cómo estábamos llevando la pandemia en nuestras respectivas ciudades. Clau. Pues nada, entonces la idea era ver qué estábamos haciendo fotográficamente, ¿no? Entonces él se fue poniendo en contacto uno por uno y cada uno, llegamos un día, hicimos un Zoom, cada uno enseñó lo que estaba haciendo y dijimos, aquí tenemos algo, tenemos que desarrollarlo y hacer algo juntos porque está buenísimo el trabajo, porque además cada trabajo era distinto, cada uno estaba viendo la pandemia de una manera totalmente diferente. Entonces llegamos a un acuerdo de reunirnos todos los viernes por Zoom, cada uno en su ciudad, por supuesto, y enseñar lo que estábamos haciendo fotográficamente, y entre todos hacíamos una selección, íbamos sacando fotos, íbamos metiendo nuevas, y nos dimos cuenta que al final teníamos un proyecto muy bonito que se podía editar, y nada, manos a la obra, empezamos a pensarlo como un libro, porque al principio no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Lo pensamos como un libro y empezamos a pensar, bueno, cuántas páginas podemos tener cada uno. Eso me correspondió a mí, ¿no? Como diseñadora gráfica y como editora. Entonces, les propuse hacer un libro donde cada uno tuviese 16 páginas, que ellos hicieran el layout como quisieran, pero yo se los corregí al final. Y cada uno hizo un texto sobre su trabajo. Y así fuimos corrigiendo tanto el diseño, todo haciendo votaciones, como la secuencia de las fotos, el tamaño incluso del formato del libro, los textos. Rodrigo, que ahora te paso para otra vez, nos ayuda muchísimo con los textos, a corregir los textos y a las traducciones, porque el libro está en español y en inglés. Y bueno, hicimos un proyecto que nos tardamos un montón porque fueron 8 meses hasta que salió el primer libro de la imprenta. Y bueno, nada, te paso la palabra, Rodrigo, para que hables un poco. Antes de que hable Rodrigo, a mí me llama la atención que este es un proceso de planificación al revés, ¿no? Digamos, esto comenzó primero con la foto. Cada quien hizo las fotos, las tenía hechas, es lo que yo entendí. Y entonces se pusieron de acuerdo para hacer el libro. Por lo general, cuando hace un libro, la gente planifica el libro, qué es lo que va a contener, capítulo 1, capítulo 2. Aquí fue al revés, aquí estaban las cosas hechas y era... Entonces, ¿cómo entraron en ese contacto? ¿Cómo sirvió Zoom? Porque esa conexión de gente que está en Nueva York, otros que están en Perú, otros que están en Francia, otros que están en México, en España y en Londres, dice, bueno, ¿cómo hicieron y se pusieron de acuerdo? ¿Cómo escogieron? Porque además salió un trabajo precioso. Afortunadamente yo lo tengo en mi mano. Entonces hay unas imágenes que son impactantes realmente, ¿no? Lo que significa la pandemia está reflejado allí.
Entonces, ¿por qué surge eso? Digamos, ¿a cuenta de qué? De porque es la amistad por un lado, pero ¿qué más? ¿Qué querían contar? Bueno, yo te voy a clarificar algo primero. Interesante el comentario que dices sobre el proceso al revés. Bueno, en fotografía, los procesos de crear libros de fotografía generalmente empiezan por crear un trabajo fotográfico. Y con trabajo me refiero a un cuerpo de trabajo. O sea, uno empiezas por hacer imágenes sin saber necesariamente a dónde te van a llevar, como decía Claudia. Y a medida que el trabajo va tomando cuerpo y las posibilidades, y dependiendo de las posibilidades que tengas, el fotógrafo decide, bueno, ¿será que esto puede ser una exposición? Esto puede ser, o puede ser un libro, o puede vivir online y funciona mejor como multimedia. Entonces, esos son ¿no? Seguramente hay más opciones que no se me ocurren ahora, pero normalmente el proceso fotográfico comienza por hacer imágenes y luego empezar a cuestionar de cuál va a ser el mejor hogar para esas imágenes. Nuestro proceso en particular fue interesante porque como fotógrafos nosotros siempre hacemos imágenes con el celular. O sea, bueno, la mayoría de la gente hace imágenes con el celular, pero nosotros quizás nuestras imágenes son eh, distintas. Entonces, el proceso empezó porque cada uno mostrara en estos paneles que hacíamos los viernes qué fotos teníamos en nuestro teléfono, ¿no? Y una vez que los demás participantes nos empezaron a compartir sus opiniones sobre el trabajo de cada uno fue como Un camino. tomando un camino, exacto. Sí, Y bueno, el trabajo de edición fue hecho entre todos. O sea, exacto. cada quien tenía más o menos una idea de cómo quería expresar su experiencia en el confinamiento, pero fue, fue un trabajo en equipo. O sea, creo que eso es clave. Que fue un Claro. trabajo. Y si lees los textos, te das cuenta que, bueno, de hecho, mi trabajo, que es el más documental, se puede decir, si lees los textos, tú te das cuenta de qué llevó a cada uno a hacer las fotos y a desarrollar el trabajo fotográfico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, era lo que me impresionó, en el caso de Madrid, a nosotros nos dejaron salir el 2 de mayo después de un confinamiento muy fuerte. Y ese fue el día que me contactó Reinaldo para unirme al grupo. Y yo le dije, bueno, yo estoy haciendo esto porque me parece que la ciudad está como en posguerra, parece una situación apocalíptica, post-apocalíptica, y esto es lo que me está impresionando. Y claro, los espacios vacíos, sucios, que no parecía el Madrid que yo conocía. Ese era mi caso, pero en el caso de Rodrigo, él vivió la pandemia, el lockdown, viendo el parque que tiene enfrente de su casa. En el caso de Romina, era todo el trabajo fueron muy distintos. En el caso de Romina, que vive en Nueva York, ella le daba miedo salir de su casa, entonces todo lo pedía para que se lo trajeran a casa, pero empezó a darse cuenta de puntos de luz que entraban por sus ventanas y eso fue lo que fotografió. Y así, entonces cada trabajo, si lees los textos, tienen una motivación distinta y el resultado es súper distinto también. Estaba pensando en lo que estaba comentando Rodrigo de cómo se produce, para mí ha sido todo un aprendizaje lo que me están diciendo, es decir, cómo se produce un texto con imágenes, ¿no? Yo recuerdo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, una forense fotógrafo se dedicó a visualizar, a retratar, a recoger en imágenes lo que ocurría en el paso de la frontera en el río Táchira, pasando las piedras y las mujeres carretilleras, e incluso el sudor de las camisas las utilizó para construir piedras que se presentaron en el museo. Y la imagen humaniza el proceso, ¿no? Cuando yo veo algunas de las imágenes que están allí de la gente en su casa, me pensaba a mí mismo y pensaba en mucha gente que yo conozco que lo hemos vivido, que no hemos podido salir, que a veces nos da miedo incluso salir.
¿Cómo vivieron ese proceso del no salir? Porque hay una de las escritos de una persona, de uno de los, no recuerdo ahorita quién, no sé si es Romina, que decía que ella le daba miedo salir, que no quería salir, y que veía esos puntos de luz. Creo que era esa a la que tú te referías, Sí, Claudia. sí. A mí me impresionó tanto porque me recuerda a tanta gente que convirtió a su casa en cárcel, ¿no? Pero yo no sé si lograron ver esos puntos de luz. ¿Qué transmite eso? La verdad que no. ¿Qué transmite? No sé qué. A mí me dijo muchas cosas. Bueno, me encanta que te haya hablado a ti. O sea, yo creo que el ojo del fotógrafo ve cosas que el ojo del que no es fotógrafo no ve, así como el arquitecto ve los espacios de una manera distinta. O sea, la fotografía es hacer imágenes con luz y los fotógrafos apreciamos la luz como la materia prima de la fotografía. Entonces, Romina, al verse en sus elementos más básicos metida dentro de su apartamento, empezó a apreciar cada elemento de luz que veía en su casa, porque una vez que pasas confinado tanto tiempo, pues estudias por dónde entra la luz a las 9 de la mañana, por dónde entra a las 12 del mediodía, cuál es el último rayo de luz que entra a la casa. No, lo digo porque estamos hablando, aunque se ven las imágenes, no se ve el texto, digamos que sería ideal ver el texto. Es como comentarle a nuestros oyentes y a nuestros videntes, a la gente que nos está viendo, claro, qué es lo que hay allí. Es decir, a mí, por ejemplo, la de las imágenes del Parque Desolado, a mí me impactó. Hay unos juegos de imágenes montados sobre reflejos, que una cosa impresionante. Pero bueno, de eso me van a hablar cuando regresemos de este segmento, y vayan pensando en qué transmitirle no teniendo las imágenes, que es muy difícil porque, bueno, ustedes viven de la foto, digamos, hacen fotos y muestran eso, pero ahorita no lo tenemos en la mano y el público nos está oyendo y viendo. ¿Qué cosas le podemos decir extra? La preparación del texto, etcétera. Pero eso lo hacemos al regreso. Vale. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750,
la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento estamos conversando con Claudia Leal, quien es diseñadora gráfica, es ilustradora, es la editora del texto Aislamiento y de la editorial Rabi Pelao, ese nombre de la editorial. Y Rodrigo Márquez, quien es escritor, fotógrafo, publicista, escribe tanto ciencia ficción como poesía y parte de las traducciones tienen que ver, que aparece en el texto, porque el texto está en español y en inglés. Y eso es importante porque llega a una mayor cantidad de personas pueden acceder a él. Son 6 ensayos fotográficos de personas que están en Nueva York, México, Francia, Perú, Londres o Inglaterra y Madrid, España. Entonces, estábamos hablando de, bueno, le dejábamos algunas preguntas en el aire. Hay una cosa que cuando estaba leyendo el texto y cuando estaba viendo las imágenes, he pensado en algunas de las iniciativas que tienen los venezolanos en Miami y en Florida, en Estados Unidos y en Colombia, que es la creación de un museo. Es decir, me parece que la imagen es muy potente, que dice más que 1000 palabras, y ahí están reflejadas en este texto que se llama Aislamiento. En la presentación hablan del tema de la virtualidad y de la fragilidad, pero también hablan del inconsciente. Entonces yo no entiendo cómo entra el inconsciente allí, cómo me pueden explicar eso, porque a mí no me queda claro eso del inconsciente visual, algo así. Entonces explíquenme, por favor, y explíquenos a nosotros, público, qué significa ese tema, ¿no? Rodrigo estuvo más a cargo del texto que yo. Gracias, Claudia. Mire, no, bueno, vale la pena decir aquí que Héctor Caraballo es el... Caballero. Yo siempre le digo el apellido mal a Héctor, lo siento. Él, que es músico, él escribió el ensayo que abre Aislamiento Fotolibro. Yo lo ayudé en la edición, pero es su bebé, pues. Yo entiendo que el inconsciente visual es un concepto de un filósofo que se llama Walter Benjamin, y donde él habla sobre como lo que nosotros fotografiamos sin darnos cuenta de su importancia, sino hasta mucho después. Entonces, él hace la analogía entre el concepto de Walter Benjamin con nuestro proceso de hacer imágenes con nuestros teléfonos antes de pensar en crear ningún proyecto fotográfico, y cómo eso luego de meses en edición se convierte en un cuerpo de trabajo que refleja la pandemia. Como la motivación de hacer esas imágenes fue totalmente espontánea y no con un proyecto en mente, y cómo a través de nuestras reuniones editando le dimos forma a ese inconsciente visual, al inconsciente visual que cada uno tiene al hacer imágenes. Cuando sacas el teléfono del bolsillo, ves algo que te gusta y ¡boom!, disparas. Ok, me ayuda a entender porque yo no sé si la audiencia nuestra está tan enredada como yo con esto, pero a mí me parece tan difícil el trabajo que ustedes han hecho. Si yo me imagino en una reunión en internet, cada uno en su lugar, cada uno en su hogar, mostrando lo que tienen, digamos, trabajar en grupo ya es difícil, ¿no? Escribir en grupo es complicado. Ha sido complicado. Pero el tema de la fotografía me parece a mí alucinante. Bueno, la verdad, entonces explíquenos, por favor, cómo hicieron, primero para trabajar en grupo, cómo nació la cosa, a quién se le ocurrió, cómo comenzó esa conversadita, quién escogía, cómo seleccionaron. Échenos el cuento, porque yo creo que valoro mucho ese trabajo en grupo, valoro mucho esa capacidad de creación, valoro mucho ese resultado, porque no es solamente que hubo conversaciones, no, es que hay un producto físico
que es un libro que contiene esas imágenes, que además editar imágenes ya es más que complicado. Editar palabras es más sencillo, pero imágenes requiere es hasta más costoso, entiendo, ¿no? Yo no sé mucho de edición, pero entiendo que es así, ¿no? Explíquenme. Sí. Bueno, la idea, como te dijo Rodrigo al principio, surgió de Reinaldo, que se le ocurrió, pensó un día que estarán haciendo mis amigos en otros países encerrados sobre la pandemia y tal. Y contactó a Héctor, me parece que primero, luego a mí, luego fuimos proponiendo nombres, o sea, yo propuse a Rodrigo, luego Romina, así se fueron incluyendo, y nos valimos mucho de la plataforma de Google para poner nuestras fotos allí, que cada uno lo diera con tranquilidad, cada vez cuando pudiera, y hacer una selección y luego escribirnos o decirnos, me parece bien esta no va con el grupo, y así nos íbamos como haciendo selecciones cada uno del trabajo de los otros. Por supuesto que las conversaciones por Zoom eran larguísimas, eran eternas, entonces, sobre todo cuando nos tocó hablar del texto, porque hicimos votaciones y todo, y entonces en directo, en el Zoom, entonces, ¿qué les parece tal cosa? A mí no me gusta, a mí sí me gusta, yo le cambiaría por tal. Entonces eran larguísimas, de 2 y 3 horas de Zoom, pero al final fueron muy provechosas. Por lo que estar en confinamiento resultaba, claro. Creo que todos creemos que este proyecto no hubiese podido haber sido llevado a cabo en otras condiciones, no hubiéramos porque estado, claro. El confinamiento significaba que, sobre todo al principio, cualquier hora servía, porque todos estábamos dentro de la casa. Entonces, exactamente. Y creo que para agregar a lo que dice Claudia, creo que es importante acotar que como todos estudiamos fotografía, estábamos ya acostumbrados a el proceso de mostrar tu trabajo. Y criticar el del otro. Y criticar el del otro, exacto, muy importante. Exacto. Poder criticar el trabajo y tener esa piel gruesa de poder recibir críticas de tu trabajo y criticar tu trabajo, porque si estás en un grupo de 6 personas donde todo es bonito y todo se aplaude, no se llega a ningún lado. Entonces, tener ese entrenamiento que teníamos fue esencial. Entonces, básicamente nosotros nos tomamos el proyecto como habíamos aprendido años atrás a criticar los trabajos de los demás en clase, pues. Entonces, cada viernes en la tarde era como una clase en la que cada quien tenía su proyecto y con el proyecto, y bueno, del cual uno era responsable, pero de la misma manera en que eres responsable de tu trabajo, eres responsable de los demás, porque somos un colectivo. Entonces, creo que era esencial que cada quien se sintiera dueño de su trabajo. Y por eso en el libro cada trabajo tiene las imágenes están diagramadas de una manera distinta, pero se siente que todas son parte de un proyecto en común. Entonces, todo el mundo tuviese eso claro fue la base del proyecto. Ahora, Rodrigo y Claudia, a mí en el tema de la foto, si en los textos es difícil, las correcciones, oye, mira, aquí este párrafo... me cuesta, digamos, rescato esa palabra que tú dices, debes tener la piel muy dura o debe haber mucha costumbre, debe haber mucho entrenamiento para que uno le diga, mira, esa foto no sirve o esa foto tiene, no sé, cómo se evalúa, más luz de la necesaria. No va para exacto. Y siguen siendo amigos, ¿no? No, claro, es que además que, o sea, nosotros tampoco aceptamos esta no sirve porque no, sino porque dame los argumentos de por qué no sirve para este cuerpo de trabajo. Yo, por ejemplo, tenía un montón de fotos que para mí eran buenas y para ellos no les decían nada, entonces las tuve que sacar. Y yo tenía un montón de fotos que las tuve que reducir a un número muy pequeño de fotos para que entraran en el libro. Y así todos tuvimos que callarnos si nos encantaba una foto porque no funcionaba. Creo que hay algo interesante aquí, Tomás, que no hemos mencionado, y quizás es porque Claudia y yo, como hacemos esto, pues se nos pasa, pero creo que es interesante para alguien que no está involucrado en fotografía. Creo que en la medida en que cada uno entendió de qué iba su proyecto, el proceso se hizo más fácil. O sea,
Y porque todos sabemos, todos de alguna manera manejamos bien la luz y podemos hacer fotos técnicamente correctas, o sea, fotos armoniosas y agradables a la vista. Pero cómo cada imagen funciona dentro del discurso de lo que el fotógrafo quiere decir. O sea, entonces, ese criterio es esencial en la selección de fotos. Y por eso, como explicaba Claudia, si nosotros le decimos a Claudia, mira, esta foto no va, no es porque no me gusta tu composición, quizás, sino es porque, mira, quizás lo que dice esta foto, ya la anterior ya lo dice, esta no hace falta. Entonces, la crítica ya... Bueno, sí. Bueno, no, pero no, es que primero verlo desde el confinamiento, es decir, personas, porque por mucho tiempo del que dispongas, el confinamiento también tiene una contrapartida, que es que estás, digamos, bueno, la gente entra en crisis, pues, de tanto tiempo estar en casa, ¿no? Esa es después, verse cuadrar horarios, ¿no? Que coincidan países distintos, ahí hay unos problemas, estoy haciendo A o estoy haciendo B o tengo que hacer una entrega C. Después, ponerse de acuerdo en la foto, luego aceptar las críticas, luego montar, oye, yo, visto el producto final, yo no me imaginaba lo que significaba construir un texto como el que ustedes han construido. De verdad que estoy sorprendido y me alegra mucho ver diáspora trabajando de manera orquestada, diáspora trabajando, creando diáspora, produciendo diáspora en tiempos de coronavirus, creando, diciendo cosas, y además la imagen de verdad que tiene una potencia enorme. En los temas migratorios, cuando uno ve a una patera canaria llegando a Venezuela, a la isla, no sé, a La Orchila, uno dice, oye, eso me lo dice todo. Yo no necesito mayores reflexiones. O cuando ves a la patera llegando de África a Canarias, ¿no? O cuando ves al italiano con unas maleticas pequeñísimas en el puerto de La Guaira, lo dice todo. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa. La verdad que para mí ha sido todo un aprendizaje. Espero que nuestra audiencia, los que no sepan como yo de estos temas, hayan aprendido. Entonces, mi minuto y medio para terminar. Digan lo que nos tengan que decir, por favor, y darle las gracias a Claudia y a Rodrigo por su tiempo y por ese proyecto. Gracias por la invitación a ti. No sé si, Rodrigo, quieres enseñar el libro un poquito. Bueno, yo rápidamente a los que están online, el aislamiento de fotolibro está aquí. ¿Cómo pueden acceder a él? Bueno, está aislamientofotolibro.com, es la página web. Allí se puede comprar. Los libros llegan a Caracas en esta semana. Tenemos los dedos cruzados que estarán el jueves 28, creo que es, en Caracas. Sí, así que están disponibles, se pueden ir a en recolección en Cebucán o lo podemos hacer delivery también. Así que esperamos que, bueno, muchísimas gracias por este espacio, Tomás. Ha sido grandioso. Inclusive escuchar las propagandas de venezolanas en el corte me arrugó el corazón. Gracias. Y para rescatar el punto de que dijiste sobre la soledad, mira, creo que para cada uno de nosotros haber participado en este proyecto, más allá de toda la recompensa intelectual, fue una manera de reencontrarnos y disfrutar de trabajar juntos, de no estar aislados. Así que... Exacto. Bueno, gracias de verdad por este esfuerzo, por este proyecto y por el tiempo, y a toda nuestra audiencia global. Nos vemos el próximo lunes a las 12:20 del mediodía, como de costumbre, desde hace ya un buen tiempo, mostrando la relación con la diáspora y a los grupos diaspóricos en el mundo. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho
Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.